años hemos decidido como iglesia celebrar cada primer domingo de cada mes al inicio. Me da gusto verlos a cada uno de ustedes, saludo a cada uno de ustedes, su presencia, su esfuerzo. Qué bueno verlos. Lo veo también a Juan Bolaños. Qué bueno verte, Juancito. Muchas bendiciones. Bien, 1 Corintios 11:23 dice el apóstol Pablo en ese capítulo 11 de 1 Corintios. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cierra sus ojos un momento ahí y oremos. Amado Dios, habla en nuestros corazones, precioso Dios, por favor, venimos hambrientos y sedientos de su presencia, venimos expectantes de lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Hoy nos reunimos no para escuchar una simple enseñanza, una simple prédica. Señor, venimos siempre expectantes para revisar los estatutos, para revisar las leyes, la constitución, los decretos que usted ha establecido para nuestra transformación, para que podamos experimentar una vida bendecida. Y hoy habla a nuestros corazones, pues queremos saber cuál es ese pacto en su sangre, cuál es ese nuevo pacto en su sangre, porque usted dice, amado Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amado Dios, habla a nuestros corazones. Queremos saber cómo es ese pacto, cuáles son los beneficios de ese pacto, cuáles son sus características. Habla a nuestras vidas, pues queremos nosotros saber si somos parte de ese pacto o estamos lejos o estamos cerca o no estamos ni siquiera con un pie en ese pacto. Habla a nuestros corazones. Señor, cuán grande es ese pacto, cuán glorioso es ese pacto. Estamos expectantes y dispuestos para ser transformados por su palabra. No venimos a ser informados, queremos ser transformados por su verdad eterna. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hablamos de esta copa es, ¿qué dice? El nuevo pacto en mi sangre. Bueno, ya hemos estudiado estos versículos más anteriormente en cada Santa Cena, revisamos siempre algo muy importante. Es el escritor aquí, el apóstol Pablo, el guiado por el Espíritu de Dios, dice, porque yo recibí, no es una idea que a él le nace, que él empieza con algo que a él le parece bueno, no dice, esto yo lo recibí del Señor, dice así. Y Pablo no estaba en esa noche de la última cena, estaban los 12 discípulos, incluido Judas aún. Eso está escrito en varios pasajes, exclusivamente en Juan capítulo 13, en la última cena, donde subieron al aposento alto y allí todos entraron y los pies no estaban lavados porque el que daba la bienvenida a la casa debería tener un esclavo en la puerta para lavar los pies. Y bueno, Jesús tomó una toalla, tomó una tina y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y después conocen toda esa historia. Esa noche Jesús dice, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Quién vive agradecido de que su cuerpo sea partido? ¿Quién vive tan satisfecho diciendo, mi cuerpo va a ser partido y este es mi cuerpo? Este pan es mi cuerpo que va a ser partido, va a ser molido, va a ser triturado por ustedes, le dice así, ¿no? ¿Quién puede ir a un sacrificio de una forma tan satisfecha, tan alegre? ¿Quién puede ir así? Cuando uno conoce los planes y propósitos de Dios, cuando uno tiene claridad acerca de que esa es la voluntad de Dios, uno lo hace con toda claridad, con toda firmeza. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, digan, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, las cosas lo hace por deseo.
Amén, no lo hace por obligación. Si usted viene aquí por obligación, porque te están obligando, es que tengo que ir, sino que va a decir el pastor Juvenal, usted no está bien espiritualmente. Estamos bien espiritualmente cuando nosotros decimos, quiero ir, quiero congregar, quiero conocer de Dios, quiero saber cuáles son los beneficios que yo tengo. Eso me nace, es mi anhelo, es mi deseo. Eso no es por obligación. No vengo con una obediencia obligatoria, no vengo a obedecer las instrucciones de Dios porque tengo que ir, sino porque deseo ir, porque tengo un hambre, una necesidad de ir. Eso habla de una verdadera conversión. Y Jesús va a entregar su vida porque está lleno del Espíritu de Dios, porque voy a hacer la voluntad de Dios y por hacer esa voluntad de Dios muchos van a ser salvos. Y aquí por eso es que Jesús, Pablo escribe, ¿no? La noche que fue entregado por vosotros va a ser partido, coman todas de ella, y después toma la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y de eso vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo es ese nuevo pacto y sobre qué es avalada y garantizada este nuevo pacto? En la Biblia hay dos pactos. Nosotros lo llamamos el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Un antiguo pacto que era débil, lo dice Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9, un pacto que era, el antiguo pacto, que era sellado con sangre de animales. Ese pacto comienza a verse con claridad en Éxodo capítulo 12, cuando ellos celebran la Pascua esa noche para ser libres de la esclavitud de 430 años. Estaba profetizado 400, se pasaron 30 años, y bueno, los últimos años cuando comenzaron a clamar, Dios ya escuchó. La profecía de Dios está en Génesis 15, del 13 al 16, donde Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a habitar en un pueblo extranjero y van a estar esclavos allí por 400 años. Y en la cuarta generación ustedes vendrán aquí y me van a adorar, le dice así, ¿no? Entonces la profecía era 400 años, pero olvidaron las profecías, y cuando alguien olvida las profecías, las promesas de Dios, bueno, las promesas siempre están ahí. Y los que sufren el olvido siguen sufriendo esclavitud, 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 azotes, castigo, injusticias en la vida, cuando no conocemos promesas de Dios. Pero eso es de vital importancia, conocer promesas de Dios, y hoy tenemos y vamos a hablar acerca de las promesas del pacto también en este día. Así es que al conocer esas promesas, nosotros, este pueblo, cuando Moisés escucha que Moisés ya comienza a conocer algunas cosas, el pueblo comienza a clamar. Ahí el pueblo de Israel que está en Egipto, después de 30 años recién comienzan a clamar, a doblar rodillas, a suplicar, a rogar, con gritos, con clamor, con súplicas, con lágrimas, y Dios escucha. Por eso comienza Éxodo, el capítulo 2, dice, he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos. Moisés, quiero que vayas a Egipto. Le habla desde el estar saliendo, pero 30 años más tarde. Está prometido que Jesús vendría cuando la higuera vuelva a reverdecer. No pasará una generación antes de que yo venga. Y estamos a poco tiempo que se cumpla esa generación. Una generación es de 100 años. Entonces, si el pueblo no clama, si el pueblo no busca a Dios, si no hay ruegos, súplicas, probablemente Dios demore también en venir un poco más. Entonces, pero lo que está escrito, y Dios va a actuar conforme a su palabra, conforme al pacto que Él ha establecido. La palabra pacto, digan pacto, la palabra pacto en el hebreo es berit y en el griego es diáteque. Y esta palabra diáteque es la que pongamos nuestros ojos ahí, anoten en sus apuntes. Esa palabra diáteque significa un acuerdo unilateral, es un acuerdo de por vida, es un compromiso sin fin, es una alianza eterna, es un acuerdo que no se acaba jamás, es para siempre. Entonces, esa palabra diáteque no es sínteque. La palabra sínteque también significa pacto, pero es un acuerdo bilateral entre dos personas. Sínteque es una alianza entre dos personas, pueden ser entre dos reyes,
como en el matrimonio también, ¿no? Entre el novio y la novia, donde hacen un pacto, una alianza, donde cada uno expresa sus sentimientos. Yo quiero que tú seas así, yo voy a ser así, vamos a ser así. Cada uno pone sus exigencias, sus necesidades y todas estas cosas, ¿no? Tanto de novios, los enamorados dicen, bueno, yo quiero un hombre que me proteja, que sea serio. Yo soy ese, dicen, ¿no? Yo te voy a ayudar, voy a hacer aquello, lo otro y un montón de cosas. Pero eso es un sínteque, eso es una alianza, un pacto bilateral, donde dos personas ponen su sentir, sus requerimientos. Pero la palabra diáteque, el pacto de Dios, es un acuerdo, es una alianza, es un convenio unilateral, donde Dios mismo decide hacer un pacto, donde Dios pone sus promesas, donde Dios no exige a la otra persona qué es lo que quiere, sino Dios manifiesta lo que quiere dar. Y son promesas gloriosas. Dentro de ese pacto está todo lo que es el perdón, está la reconciliación. Dentro de ese pacto está no solamente la reconciliación, la justificación, está nuestra adopción, está nuestra santificación, está nuestra glorificación, que con eso termina. Bendiciones, Dios le bendiga, bienvenido Sharon, Dios le bendiga Nancy. Entonces, dentro de este pacto diáteque, que significa un pacto, que Dios lo hace, donde Dios no te pide a ti, ¿quieres que sea así? No, no te pregunta si estás de acuerdo con esto, no, simplemente es un pacto de bendición. Yo quiero perdonarte, si quieres lo recibes, si no, no. Yo quiero bendecirte, si quieres lo recibes, si no, no. Yo quiero estar en amistad contigo, si quieres no, o si quieres lo recibes. Eso es un pacto. Entonces, cuando hablamos del antiguo pacto, hablamos en el antiguo pacto, sobre todo en el Medio Oriente y en muchas naciones en el mundo, cuando se celebran los pactos siempre se ha hecho un derramamiento de sangre, un sacrificio de animales, sacrificio de aves, sacrificio de algún tipo, de alguna bestia, donde cortan la sangre de dos pueblos, de dos naciones, de dos ciudades. Los reyes, líderes han hecho eso. Algunos líderes se han cortado las venas, han juntado su sangre en una copa y han bebido ambos esa copa. Y eso es un pacto para ellos. Entonces, en todos los pactos ha habido derramamiento de sangre. En ese acuerdo, ellos se unen, ellos se defienden como una sola persona y ese acuerdo es para siempre, donde ellos trabajan en mutuo acuerdo, uniéndose para siempre, defendiéndose, apoyándose como una sola persona. Entonces, las naciones han hecho eso. En la Biblia también se ve ese pacto, ¿no? Cuando en Génesis capítulo 15 Dios se le presenta a Abraham, le dice, Abraham, tu descendencia será y tu galardón será infinitamente grande, muy grande. Y Abraham se queda pues tonto pensando en esta situación. Mi galardón será grande, mi recompensa grande. Pero Señor, ¿para qué quiero yo tanta recompensa, tanta bendición si no tengo hijos? Y mi heredero va a ser este esclavo, Damaseno. Entonces, Dios le dice a Abraham, Abraham no te va a heredar tu esclavo, tu herencia, sino tu hijo. Y Abraham le dice, ¿y cómo sé que voy a tener un hijo? Dios le dice, tráeme animales, tráeme un becerro, cordero, tráeme aves, sacrifícalo, ponlo delante de mí. Eso hizo Abraham. Y Dios estableciendo un pacto con Abraham. Dios no le pregunta cuántos hijitos quieres tener. Dios le dice, vas a tener una descendencia como la arena del mar. De frente le establece. Ojo, es un acuerdo unilateral, no bilateral. Dios le está proponiendo un pacto. Yo quiero hacer eso contigo. Quiero darte un hijo, quiero darte una descendencia, y tu descendencia va a ser como la arena del mar. ¿Y qué tengo que hacer? Tráeme aves, hagamos un pacto. Y Dios hizo un pacto. Todo ese Génesis capítulo 15 habla de que ese pacto del Antiguo Testamento ha sido sellado con sangre. Porque Dios mismo pasó como un horno de fuego en medio de las aves y consumió todo eso. Y se estableció un pacto. En ese pacto Dios va a cumplir su promesa. Aunque nosotros no lo cumplamos, Dios va a esperar en cumplir su promesa. Dios quiso cumplirlo ya, pero Abraham demoró. Dios le dice, deja tu casa, tu parentela,
Y Abraham pues se lleva a su sobrino. Dios le dice, no vas a entrar a tierra ajena, y él se va a Egipto. Él miente en algunas situaciones, cuando pasa por una nación donde el rey es perverso, malvado, y le quita las esposas a cualquier hombre que tenga una esposa bonita. Cuando pasaban por esa ciudad, Abraham le dice a su esposa Sarita, Sara, no le vas a decir que soy tu esposo, dile que soy tu hermano. Si no me va a matar ese rey, le dice así, ¿no? Entonces, comete varios errores. Hasta tuvo un hijo con la esclava, ¿no? Agar, que nace Ismael, y un problema de dolor de cabeza hasta el día de hoy. Los judíos con los ismaelitas, un rechazo total de los ismaelitas, ¿no? Que quieren desaparecer a los judíos y a los cristianos a nivel mundial. Pero en este pacto, hablamos de pacto, el apóstol Pablo habla que ese pacto es débil. En Romanos capítulo 7 lo explica el apóstol Pablo. Dice, yo sé que la ley es buena, pero el querer hacer lo bueno está en mí, pero no lo hago. Y si hago lo que no quiero, quiere decir que la maldad está en mí. La ley es débil, no pudo cambiar el corazón de los hombres. La ley no pudo transformar al hombre. La ley no pudo quitar el pecado del hombre. La ley veía que el pecado seguía extendiéndose, seguía multiplicándose y no paraba. Entonces Dios ya promete un nuevo pacto. En Jeremías 31, 31, 32, 33, 34, que es un texto base que vamos a leer el día de hoy con respecto a las características del pacto nuevo, porque Dios promete un nuevo pacto. Dice que Dios hará un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres. Vamos a leer ahora mismo ahí, vamos a Jeremías 31, 31. Vamos a ver ya las características. Así que sabemos que la palabra diateke, que significa pacto en griego, es un pacto unilateral, donde Él no te pregunta si estás de acuerdo con esto, sino simplemente yo quiero bendecirte, quiero hacer esto contigo. Y si nosotros entendemos claramente y queremos ser parte de ese pacto, entonces necesitamos escuchar, poner nuestros oídos, porque tenemos mucha gente dentro del pueblo de Dios que no son parte de ese pacto. Algunos están cerca de ese pacto, algunos anhelan ese pacto, algunos viven, están dentro de ese pacto. ¿Cuántos de ustedes están dentro de ese pacto eterno? Santo Dios, la duda es fuerte, ¿no, Willy? ¿Estás dentro del pacto de la sangre, sellado con la sangre de Cristo? ¿O estás cerquita a entrar a ese pacto? Y hoy vamos a ver si nosotros estamos dentro de ese pacto. Y si usted no está dentro de ese pacto, escuche muy atentamente para ser parte de ese pacto. Porque Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebe todas de ella. Tanto en Lucas 22, 20, como en Lucas 26 también encontramos ahí otros dos pasajes, donde Jesucristo mismo dice, esta es mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es uno de los primeros objetivos. Pero vamos a las características. Jeremías 31, 31. ¿Están allí? Vamos a leer todos juntos. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Y quién se lo dice? El profeta Jeremías se lo dice al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que es su pueblo, su nación, sus hijos. Pero ellos no están viviendo, no están dentro de ese pacto. Dios les hizo un pacto, pero ellos rompen ese pacto. Ellos quebrantan las leyes de Dios. Entonces, bajo ese contexto de un pueblo débil, donde el pecado cada vez es más creciente, donde los corazones de las personas no pueden ser cambiados, transformados, les promete un nuevo pacto que sí va a cambiar los corazones de las personas, que sí los va a reconciliar verdaderamente con Dios. Aquí viene la promesa, dice, aquí vienen días, dice Jeremías, dijo Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Digan, pacto antiguo, pacto nuevo. El pacto antiguo dice la noche que los saqué de Egipto. Ahí se establece el antiguo pacto. ¿Cómo comienza ese antiguo pacto? Era la 10ª plaga, ¿se acuerdan de las 10 plagas, no? En Egipto. La 10ª plaga, ¿de qué se trataba? De la muerte de los primogénitos. Porque ya hubo la primera plaga, convertir el agua en sangre, después la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, la plaga de los piojos, las enfermedades en los animales, las lluvias de piedra, los granizos, la oscuridad, y etcétera, las tinieblas, ¿no? Y la última, que era la plaga de, perdón, la muerte de los primogénitos. O sea, todos los primogénitos en Egipto iban a morir. ¿Cuántos son primeros hijos aquí, primogénitos? Yo soy primogénito. Ojo, si esa plaga estuviésemos ahí en Egipto, nosotros estábamos destinados, candidatos a morir. Entonces, Moisés se preocupa por esa situación. Todos los primogénitos van a morir. Señor, y los primogénitos de los hebreos también. Los hijos de los egipcios, los hijos de los hebreos, de los judíos, del pueblo de Israel, los hijos de los animales, de las bestias, de las cabras, de los toros, de las aves, todos los primogénitos iban a morir en todo Egipto. Y Moisés dice, Señor, ¿y qué? ¿Cómo haremos nosotros su pueblo, el pueblo hebreo? Moisés, tengo un plan para ustedes. Sacrifiquen un cordero por familia y con su sangre pinten los dinteles de las puertas de la casa. Y esa sangre será la señal de que esa casa aceptó el pacto, de que no va a entrar la muerte a esa casa, a esa familia. Digan, la sangre del cordero, la sangre del Hijo de Dios. Ojo, si esa sangre trajo una gran protección, tuvo efectos sobrenaturales, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y de eso vamos a estudiar en Hebreos 9, 14 y 15. Vamos a leer más adelante. Háganme acordar, me estoy recordando textos, pero me van a hacer acordar. Hebreos 9, 14 y 15. Entonces Jeremías aquí está hablando que ese viejo pacto era débil. Ese viejo pacto no podía cambiar los corazones de las personas, no podía establecer un compromiso verdadero, sincero con Dios. Era un pacto que estaba establecido con debilidad. Hebreos capítulo 9 dice, ese pacto era con sangre de animales, de machos cabríos, de toros, de becerros y etcétera, que no podía cambiar. Se establece un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, y el mediador de ese pacto es Jesucristo, y el sello de ese pacto es la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, dentro de este pacto, las características son las siguientes. Hay un nuevo pacto. Dice, daré mis leyes en su mente. ¿Están allí? Jeremías capítulo 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Digan, daré la ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por eso es que como iglesia nosotros pedimos y algunos meses nos pasamos todo el mes preguntando versículos a cada uno de nuestros hermanos. El propósito es que usted, al memorizar versículos, quede grabado en su corazón. Amén. Porque el Antiguo Testamento estaba grabado en tablas de piedra, las cuales se rompieron, las cuales ellos desecharon. Pero si la ley llega a ser grabada en el corazón, la vida de esa persona es transformada, no solamente por la palabra, sino transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a tomar su palabra, a tomar sus promesas. Aquel que toma las promesas de Dios tiene algo que está transformando dentro de su ser interior, porque la palabra no es información teórica. La palabra de Dios está cargada de vida. Jesucristo dijo en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Las palabras de Dios son el poder de Dios para salvación, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16 o Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y etcétera, y etcétera. Amén. Entonces la palabra de Dios contiene el poder de Dios. Por la palabra de Dios fue hecha, dice, los cielos y la tierra y todo lo que nosotros vemos, la palabra de Dios fue la que transformó la tierra que estaba en tinieblas. O sea, la palabra de Dios no solamente contiene vida, está cargada de poder para cambiar cualquier situación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1, verso 1, 2 y 3, la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, soltó su palabra y hubo luz, soltó su palabra y hubo vida, soltó su palabra y hubo orden. La palabra de Dios está cargada de vida, cargada de poder. Si nosotros tomamos esa palabra, va a ser mucho beneficio dentro de cada uno de nosotros. Entonces todo aquel que es parte del nuevo pacto siempre está tomando la palabra, está leyendo la palabra, y no solamente leyendo, sino que está memorizando la palabra hasta que quede grabada en su corazón. ¿Alguien sabe qué es lo que dice Juan 15:5? Un texto que a toda la iglesia se le ha enseñado. Bueno, la mayoría se olvidó Juan 15:5. Claro, Pilar, está muy bien. Flossi sí sabe, ¿no? Juan 15:5. Correcto. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ojo, lo saben hasta los niños. Entonces, cuando nosotros tomamos su palabra y queda grabada, y qué bueno que esa palabra haya quedado grabada en el corazón, porque eso nos hace ver la necesidad, eso nos hace ver la realidad de lo que nosotros somos. Si nosotros sabemos que somos ramas, diga que está a tu costado, somos simples ramas, y el tronco es Jesús. Eso nos da una idea de nuestra vida, de nuestra identidad. Y el nuevo pacto se enfoca en eso, no solamente en reconciliarnos con Dios, sino en restaurar nuestra identidad, reestructurar nuestra identidad que está corrompida, que está caída, que está pervertida, que está distorsionada, para darnos una nueva identidad, reestructurar nuestra identidad. Todavía no nos parecemos hijos de Dios, pero vamos creciendo, vamos madurando día a día. Todavía no discernimos como verdaderos hijos de Dios, discernimos, analizamos las cosas desde un punto de vista humano, terrenal, natural, o con la naturaleza pecaminosa. No discernimos con el Espíritu de Dios las cosas. Entonces necesitamos crecer. Por eso el pacto nos ayuda a reestructurar nuestra identidad y también a definir o redefinir nuestro destino eterno, que no es el infierno, sino ahora nuestro destino eterno es con Dios para siempre. Amén. Así es que el pacto trae todas estas cosas, y aquí nos está diciendo que la palabra va a ser puesta en nuestra mente, y para que nosotros seamos transformados en nuestro corazón, una vez que la palabra entra en nuestro corazón, ahora voluntariamente nace el deseo de hacer la palabra de Dios, el deseo de practicar la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de ejecutar el pacto de Dios, porque anhelo, porque deseo, porque yo lo quiero, no porque me obligan, no porque tengo que hacer, sino porque me nace hacer. Eso es muy diferente, porque hay mucha gente que dice, ay, tengo que ir a la iglesia, dice, ¿no? Y eso es muy diferente de decir, es que quiero ir a la iglesia. Ah, es que tengo que servir, el domingo me tocó servir, dice, ¿no? Eso es como algo obligado que lo estás haciendo, y es muy diferente. Es que quiero servir, es que me nace servir, es que anhelo servir. Eso es muy diferente. Esas son palabras ya de una persona que es parte del pacto. Y algunos que no son parte del pacto, del nuevo pacto, todavía como que, es que también hay que servir. Es que también hay que congregar. Ay, dice, estaba bien con mi tele, con mis novelitas, con mis programas, con mi negocio. También hay que leer Biblia. Entonces hay algunos que están lejos del pacto, algunos que están recién entrando al pacto, y algunos que sí son parte del pacto. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Jesús dice, estas son las características. Perdón, ya el profeta Jeremías le dice al pueblo, Dios va a mandar sus mandamientos, sus leyes en nuestra mente. Y ojo, y nosotros tenemos que tomar parte. Si yo quiero ser parte de ese pacto, tengo que buscar
información de Dios. Tengo que buscar sus promesas. Tengo que leerlas cada día. Hola. ¿Cuántos quieren ser parte de ese pacto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar su palabra cada día. Amén. Y tenemos que leer Biblia cada día. Tenemos que memorizar textos cada día. Usted no puede decir, Señor, pon tus leyes en mi mente, por favor, y no leo Biblia. ¿Sucederá? No va a suceder eso. Jamás. Usted puede ayunar y puede estar 40 días en ayuno y oración. Señor, pon tus leyes en mi mente, pon tus promesas, pon tus mandatos, tus consejos en mi mente. No va a suceder nada, a menos que tú leas Biblia y memorices su palabra y quede grabada en el corazón. Hola. Pues si no está grabada en el corazón, no hay nada guiando tu vida. Eres tú mismo guiando tu vida. Es tu naturaleza vieja guiando tu vida. Es tu naturaleza pecaminosa guiando tu vida. Y no es Dios. Pero cuando quedó grabada la palabra en el corazón, ahora es Dios guiando tu vida. Es esa palabra dirigiendo tu vida. Por eso aquí viene una primera parte de las características de este pacto. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y nosotros tenemos que cooperar con eso. 2. ¿Qué más dice ahí dentro de las características de este pacto, las promesas? Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Está hablando de relación. Digan relación. Estamos hablando de una relación de padre-hijo, hijo-padre. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros tenemos que aprender a entrar en esa relación. No solamente informarnos, venir a la iglesia, sino saber que tengo un Dios que es mi Padre y que Él está dispuesto a guardarme, a cuidarme, a bendecirme. Amén. 3, hay otra característica. Dice 34. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Digan, todos me conocerán. Aquel que entra dentro de ese pacto, ojo, no necesita estar escuchando el ánimo, el aliento de otra persona. Oye, cuando vas a congregar, necesitas conocer a Dios. Ojo, es una persona que dice, yo conozco el Espíritu de Dios. Él me habla, Él me guía, Él me dirige, Él me dice, no hagas esto, no puedes hablar estas cosas negativas. Ojo, porque ya es parte de ese pacto. Pero si yo hablo cosas negativas y no siento nada, ninguna reprensión interna, entonces no soy parte del pacto. Pero aquel que es parte del pacto conoce a Dios personalmente, porque es Dios ya hablando desde su interior, hablando desde su conciencia iluminada por la verdad, diciendo, esto que hiciste, esto que hablaste no está bien, arrepiéntete. Y nos lleva a un arrepentimiento y una reconciliación con Dios y nuevamente a estar en una relación correcta y sana con Dios. Amén. Tercer beneficio o cuarto beneficio dice, y perdonaré sus pecados. Está incluido dentro de este pacto el perdón de pecados. Digan perdón de pecados. No sé cuántos errores hayamos cometido o cuántos errores hayan cometido con nosotros, pero Dios está dispuesto a perdonar. Y dentro de ese pacto dice, yo quiero perdonarte. ¿Por qué tú sigues cargando con la culpa? ¿Por qué tú sigues condenándote por haberte equivocado? ¿Por qué sigues tú viviendo una vida sometida al recuerdo del pasado? Ustedes saben lo que dice, ¿no? Isaías 43:25. ¿Cuántos conocen ese texto? ¿No se acuerdan? Isaías 43:25 dice, porque yo borraré tus iniquidades, tus transgresiones, por amor de mí mismo. Diga que está a tu costado, Dios quiere perdonarte. Dios está dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros, pero dice, yo quiero perdonarte, pero lo hago por amor de mí mismo. Y esa es la forma también como nosotros tenemos que aprender a perdonar.
Amén. Si nosotros no sabemos arrepentirnos delante de Dios, ojo, la maldad del pecado va a continuar, va a seguir ejerciendo todo poder y autoridad y señorío sobre nuestras vidas. La maldad va a seguir creciendo, la maldad va a seguir ejecutándose en nuestras vidas, va a seguir trayendo dolor y males a nuestras vidas. Dios está dispuesto a perdonar. Así como Dios perdonó al rey David. Ustedes saben el pecado que cometió el rey David, ¿no? Ojo, como rey podía tener un montón de concubinas, pero le quitó la esposa a su general, ¿no? La embarazó y mandó matar al esposo de su general, al esposo de esta mujer. Él quería hacer el crimen perfecto, ocultarlo, pero el profeta vino a él y le dijo el pecado que había cometido y que Dios lo había visto. Le hace una alegoría muy bonita, ¿no? Cuando el profeta le habla y le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas, con muchos pastores, y había un hombre que tenía una sola ovejita, que la cuidaba, la alimentaba, dormía con la ovejita, caminaba con la ovejita, y por el camino se cruzaron y este hombre rico que tenía muchas ovejas, justo se encontró con unos amigos en el camino. Oye, le dijo, ven, te invito a comer. Y fue a matar a su cordero. Te voy a invitar un cordero asado al palo ahí. Gracias, su amigo. Y manda a sus siervos a que le quiten la ovejita a este viejito que tenía una sola ovejita. Y el rey escuchó esto, arrancó sus vestidos, dijo, ¿quién es ese que haya hecho eso? Ese que ha hecho estas cosas es digno de muerte, le dice así, ¿no? Y el profeta Natán le dice, ese hombre que le quitó su única ovejita, ¿es usted? Le dice, ¿no? Porque usted teniendo muchas concubinas, le quitó su única esposita a ese hombre. Santo Dios, se tiró al piso, lloró, pidió perdón a Dios. Isaías 51 está su arrepentimiento. Si alguien se ha equivocado, ha fallado mucho, en extremo o poquito, haga la oración de Isaías 50, perdón, Salmo 51, Salmo 51. El rey David dice, grande es mi pecado, lávame, límpiame de todas mis inmundicias, de todas mis maldades. Y el versículo 10 dice, dame un nuevo corazón, Dios, porque el corazón que tengo es adúltero, es fornicario, es asesino, es violador. Ese corazón no quiero dar un solo paso más con ese corazón. Dame un nuevo corazón. Se lo pide a Dios y Dios le da. Cuando esa palabra dice, crea en mí un nuevo corazón, esa palabra crea, digan crear, es la misma palabra que está en Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Dice, crea. Es la misma palabra hebrea utilizada por David, que David mismo dice, crea un nuevo corazón, porque el que tengo está mal, está podrido. Yo no quiero dar un paso más, yo no salgo de este lugar de oración si usted no me da un nuevo corazón. Y Dios le dio un nuevo corazón, porque Dios es poderoso, porque Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a restaurar, porque Dios está dispuesto a cambiar nuestro destino, nuestro futuro, nuestro mañana, en un mañana glorioso. ¿Cuántos quieren tener un mañana glorioso? Yo lo quiero tener, amén. Por eso es que sirvo día a día, por eso es que comparto, predico, me desgasto, he dejado negocio, he dejado trabajo, he dejado mis propios sueños para llenarme de Dios, para ser un siervo suyo, para que yo pueda ministrar a su pueblo, edificar a su pueblo, a que le amen como Él quiere que le amen también. Entonces aquí dentro de este pacto, Dios dice, yo perdonaré sus pecados y no me acordaré de sus pecados. Entonces, dentro de ese pacto incluye el perdón de pecados. Hebreos el capítulo, Isaías hemos leído, ¿no? 43:25. Yo borraré vuestras transgresiones, dice, pero por amor a mí mismo. Diga que está a tu costado. Así también tenemos que perdonar. Amén. Si alguien le ha fallado, le ha traicionado, porque muchas veces tenemos gente que no quiere creer en Dios. Tenemos gente que dice, si mis familiares siendo tan buenos me han hecho esto, me han traicionado, me han decepcionado, me han fallado, me han dicho que voy a hacer esto y aquello y al final no lo han hecho. Entonces, familiares, seres queridos que me aman, me aprecian, me fallan, ¿cómo yo puedo creer en alguien que yo no veo? ¿Cómo puedo creer yo en un pacto que Dios desea el bien para mí si no lo conozco, si no lo veo? Hay mucha gente que sufre para entrar dentro de ese pacto.
Pero nosotros necesitamos aprender a perdonar a estas personas que nos han fallado y a perdonar de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Tomar la misma actitud que Él tiene. Porque Dios mismo dice, yo quiero perdonarte, pero no por amor a ti, sino por amor a mí mismo, dice Dios. ¿Y cómo es eso por amor a mí mismo? Es que Dios dice, yo me amo. Yo no puedo vivir recordando tus tonteras que has hecho. Yo no puedo dormir o vivir o caminar o hacer mis cosas pensando en todo lo que tú has hecho, las barbaridades, las atrocidades que tú has hecho. Eso sería un tormento para mí, sería pesadillas de día y de noche. Por eso yo prefiero olvidar. Y Él tiene ese don para olvidar. Nosotros los humanos es casi difícil olvidar las cosas que han hecho, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser imitadores de aquel que nos amó, imitadores de Dios, dice las Escrituras, el apóstol Pablo mismo lo dice así. Entonces, cuando usted va a perdonar, trate de olvidar ya lo que le hicieron. Amén. Déjelo atrás y viva como si no pasó nada en la vida. Olvídelo. En el Nuevo Testamento, cuando el escritor Lucas habla acerca del rey David, eso está en el libro de Hechos, creo que es el 17:22, dice que Dios halló a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a su corazón. Y cuando Lucas, el doctor Lucas está escribiendo, el médico Lucas escribiendo, David, hijo de Isaí, aquel que pecó, Señor. Porque Lucas está escribiendo, este médico, está escribiendo una parte del Nuevo Testamento. Porque la Biblia dice que toda la escritura de Génesis a Apocalipsis ha sido inspirada por Dios, dictada por Dios, por el Espíritu de Dios, soplada, inspirada por el Espíritu de Dios. Lo dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que Él está siendo guiado por Dios para escribir, pero Él se detiene como humano. Dios, ¿me estás hablando bien de David? ¿Es aquel que fornicó con Betsabé? ¿Que mató a su esposo Urías, su general? Y Dios tal vez le está diciendo, ¿de qué pecado me hablas? ¿De qué crimen? ¿De qué asesinato? No recuerdo nada. Lucas, no sé de qué me estás hablando. Entonces vemos nosotros aquí que Dios es un Dios que olvida completamente si uno se ha arrepentido completamente. Amén. Si usted no le ha dicho perdón, porque perdón a Dios tiene que ver, Señor, estoy avergonzado de lo que he hecho, de lo que he cometido, y he decidido alejarme de ese pecado. No quiero más cometer ese pecado. Dios lo olvida completamente. Y eso es muy diferente el perdón a las disculpas. Discúlpame, Dios, que te haya hecho doler tu corazón, pero así soy yo. Me gusta seguir haciendo eso. Eso es disculpas, ¿no? Pero el perdón es un arrepentimiento de no volver más a cometer los mismos errores. Es un alejamiento, es un desechar a ese estilo de vida. Eso es arrepentimiento verdadero. Y Dios está dispuesto a perdonar cuando alguien viene en ese arrepentimiento. Así que todas las promesas que incluyen dentro de este pacto son solamente para aquel que cree. Digan, todas las promesas del nuevo pacto son solo para aquel que cree. Ojo, la salvación es para aquel que cree. Así dice, ¿no? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, este pacto simplemente o lo tomas o no lo tomas, o lo recibes o no lo recibes, o lo aceptas o no lo aceptas, o te metes dentro de ese pacto o no te metes, pero dentro de ese pacto hay muchos beneficios, hay muchas recompensas, hay mucha gracia, hay un destino glorioso y maravilloso. Hebreos capítulo 9, verso 14, veamos otro beneficio. Ojo, hay infinidad de beneficios. Pastor, ¿y puedo yo meterme dentro de ese pacto y fallar? Más bien los que fallan son los que están al costadito de ese pacto. Los que están dentro de ese pacto es imposible que ellos fallen. Perseveran. No son perfectos, pero siguen perseverando. Pero los que están al costadito, por ejemplo, ¿quién estaba al costadito del pacto? Era Judas, ¿no? En la Biblia. ¿Se acuerdan de Judas? Caminaba con Jesús, escuchaba las enseñanzas de Jesús. Hacían milagros juntamente con los apóstoles y tal vez él mismo hizo muchos milagros y todos, nadie sospechaba que él iba a ser el traicionero, porque en la última cena Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Ahí están los 12 sentados en una mesa en U. Jesús está en el centro, Juan está a la derecha y Judas está al lado izquierdo.
sentado ahí, y Jesús en esa noche, la última cena, Judas dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos entre ellos se mira quién será el que lo va a traicionar. Hasta el apóstol Pedro se puso en dudas por sí mismo, dijo, ¿seré yo, Señor? Y dijo, no, no eres tú. Entonces, ¿quién será? Él se puso en dudas porque una vez se opuso contra Jesús. Enfrentó a Jesús cara a cara. Porque Jesús estaba diciendo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los sacerdotes y será azotado y castigado y crucificado y muerto, pero resucitará al tercer día. No dentro de muchos días. El Hijo del Hombre será muerto. Entonces Pedrito lo agarró, le dijo, maestro, venga por aquí. Le dice, venga por aquí. Dice, no le permito que usted hable estas cosas. ¿Cómo usted desea morir? Usted es joven. Usted puede ser un gran empresario, un gran carpintero. Su papá fue carpintero, uno de los mejores carpinteros aquí en Jerusalén. Pero usted cómo va a estar hablando de morirse ya a tan temprana edad. No le permito que usted hable de esa manera. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no ves los planes de Dios. Entonces él por eso en esa noche dice, ¿seré yo el maestro y que lo va a traicionar? Porque santo Dios, las patas que mete el apóstol Pedrito, dijo, no eres tú. Entonces todos se preguntaban, entonces ¿quién será? Pero nadie daba un céntimo por Judas, que él va a ser el traicionero, porque él hizo milagros. Él demostró una fidelidad fingida, aparente. Él sí era un hombre religioso, que obedece superficialmente, que obedece externamente, que no obedece de aquí del corazón, sino obedece lo que está escrito en la ley. Hay una ley y sí, hay que hacerlo, sí, pero es que tengo que hacer eso, es que tengo que hacer lo otro, es que tengo que hablar así, es que tengo que comportarme así. Lo hace como por obligación, no porque le nace aquí adentro. Y él fingió obediencia a Dios, amor a Dios, servicio a Dios. Él fingió. Creo que él debería recibir el premio Nobel, ¿no? En cuanto a ser un actor. Porque tremendo actorazo Judas. Nadie podía apostar que Judas lo iba a traicionar. Pedrito preguntaba en esa noche, Juan, que estaba a su derecha, dile al maestro quién es. Y Juan le dice, ya, espérate un momento, le dice, ¿no? Y Jesús en un momento va y le dice, maestro, ¿quién es el que te va a traicionar? Y como es su discípulo íntimo, que no le va a negar nada a Juan, su discípulo amado, que está siempre a su derecha. Entonces Jesús le dice, Juan, agarrando el pan, dice, al que yo dé este pan remojado, ese es. Y remoja el pan en la copa del fruto de la vid. Y se lo da a Judas, le dice, Judas, anda, ve, haz lo que tienes que hacer pronto. Y Judas dice, sí, Señor. Se va y se va. Otros discípulos lo escucharon. ¿A dónde lo habrá mandado, no, Jesús? De repente a comprar, porque él es el tesorero y tiene que comprar cosas para los pobres, para los necesitados, para los hambrientos, etcétera. Entonces, de repente lo mandó a comprar algo, pero nadie sabía que Judas lo iba a traicionar. Miren cuán tremendo es el amor de Dios. Dios no está, dentro de ese pacto, Dios no está buscando juzgarte, condenarte. ¿Dónde más te va a condenar? ¿Dónde más va a condenar a la humanidad si la humanidad ya está condenada a un juicio eterno, a una condena eterna que es el infierno y la muerte eterna? Ya está condenada para eso. Por eso Dios envía a su Hijo a salvar de esa condena eterna. Es para remisión de los pecados, para que ellos no sean puestos en el tribunal de justicia para condena, porque lo van a perder sí o sí, ese caso. Porque no tienen un redentor, un salvador. Y el único redentor y salvador es Jesucristo. Y le hablamos a todos nuestros seguidores que solo en Jesucristo tenemos verdadera salvación, verdadera liberación del juicio eterno, de la condena eterna. No hay otro salvador. Hechos 4:12 dice, porque no tenemos otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Así es que usted y yo tenemos un nuevo pacto que es sellado con la sangre de Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 14. Vamos rápidamente allí. Dice lo siguiente, Hebreos 9:14. Gloria a Dios que no está aquí el pastor José, porque si no, se me acabó el tiempo. Ya estaba yo feliz que no está aquí el pastor José. Y iba a predicarme de largo hasta mediodía. Hebreos 9, 14 y 15. Vamos a leer rápidamente allí. Dice,
¿Están allí? Hebreos capítulo 9, verso. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Digan los invitados, reciban, acepten la promesa de la herencia eterna. Ojo, Jesús nunca obliga a nadie. Dios no va a obligarle a nadie. Dios solamente hace invitaciones. O usted lo acepta, usted lo recibe, usted lo toma, se hace parte de ese pacto para disfrutar las promesas de la herencia eterna, o usted simplemente los rechaza, le dice todavía no. Pero aquí estamos con gente que es sabia, que dice yo quiero disfrutar las promesas. Yo no aguanto más un día más sin disfrutar las promesas de Dios. Quiero conocer cuáles son esas promesas y quiero ir disfrutando. Cuando usted conoce una promesa, la tiene grabada en su corazón, usted está listo para disfrutar las promesas de Dios. Si usted no conoce las promesas de Dios, no están en su corazón, ojo, olvídese de esas promesas. Ojo, esto es un pacto unilateral, no es un pacto bilateral. Esto es un diáteque, no es un sínteque. Ya les expliqué el diáteque. Vea el video usted. Ya, yo me olvidé lo que dije, pero ya dije. Diáteque es un pacto unilateral donde Dios establece todas sus promesas, donde Dios da sus mejores bendiciones, da su destino, da el destino nuevo que usted puede tener y no te pregunta si quieres o cómo quieres tenerlo. No se ponen de acuerdo como un sínteque, que es un acuerdo unilateral, un pacto unilateral, donde dos personas se ponen de acuerdo, donde dos personas hablan de sus necesidades, donde dos personas hablan de sus requerimientos. Dices que yo quiero así, no, yo quiero de esta manera, yo quiero que tú seas así, no, pero yo también quiero que tú seas así. Entonces entran en un acuerdo. Eso es un sínteque, un acuerdo bilateral, donde cada uno expresa su sentir, pero Dios hace un pacto unilateral donde Dios dice, yo quiero perdonarte, así no sientas ser perdonado, solo quiero perdonarte. ¿Lo tomas o no lo tomas? Yo quiero olvidarme de tus pecados. ¿Y hasta cuándo usted va a seguir viviendo? Ojo, es tonto, ¿no? Seguir viviendo atormentado, mortificado por los errores que uno haya cometido, porque mucha gente que vive mortificado por eso, condenado, se siente indigno delante de Dios. Pero Dios quiere acabar con toda esa indignidad. Hay muchos beneficios de este pacto. Beneficios espirituales, hablamos de reconciliación, perdón, redención, hablamos de restitución, restauración, hablamos de adopción, hablamos de santificación, hablamos hasta de glorificación con Dios el Padre para siempre al lado de Jesucristo. Hablamos de beneficios psicológicos, sí, bienestar, hablamos de paz, hablamos de libre del miedo a la culpa, libre del miedo a un montón de cosas negativas. Hablamos de beneficios relacionales con las personas, están en paz con Dios, están en paz con las personas, están en paz con su iglesia, es parte de la iglesia, apoya, sirve. Hay muchos beneficios en todos los aspectos cuando uno entra dentro de este pacto, porque la sangre de Jesucristo es el sello y la firma de ese pacto. Es un pacto para siempre, es un pacto inquebrantable. Pastor, y si yo cometo algún error dentro de ese pacto, el pacto no se anula, porque Dios es fiel. Y Dios va a permanecer fiel aunque nosotros seamos infieles. Está escrito en las Escrituras. Así es que el pacto no se va a romper por tu error, por tu fracaso. Dios
va a seguir siendo el mismo y va a querer bendecirte y va a querer perdonarte y va a querer lavarte y va a querer favorecerte, ayudarte, derramar su gracia sobre tu vida, su ayuda, su favor sobre cada uno de ustedes. Por eso cada uno de nosotros necesitamos conocer los beneficios de este pacto. Cada vez que usted lee Biblia, usted está leyendo los estatutos del reino de Dios. Usted está leyendo la constitución del reino de Dios, lo que Dios ya ha establecido, lo que Dios ya ha decretado a favor tuyo. Cuando uno es parte de este pacto, es reconciliado con Dios. Ojo, hasta la conciencia ya no está en contra tuya, sino ahora es tu mejor amigo, tu mejor aliado que te ayuda a salir adelante. Hebreos 9:14, termino con ese versículo porque ya se me acabó el tiempo, ya me van a poner la soga al cuello. Hebreos 9:14, ¿qué dice? Ya lo hemos leído, ¿no? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dile que está a tu costado, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Ojo, no elimina nuestras conciencias, no apaga nuestra conciencia, más bien la lava, la limpia, la purifica. ¿Y la purifica de qué? Y aquí es bien directo el apóstol Pablo. Esta carta escrita a los cristianos hebreos o cristianos judíos, les dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Porque muchos de ellos habían practicado lo que los romanos practicaban, idolatría, hasta saqueo, ¿no? Saqueo en la Biblia era un hombre que practicaba el servicio a Roma, la mentira, el engaño, la usurpación, la codicia, la avaricia. Se hizo riquísimo siendo jefe de los publicanos, jefe de los cobradores de impuestos. Saqueo es uno de los muy buenos ejemplos de lo que es de entrar dentro de ese pacto. Dice, yo creo que Jesús es mi Salvador. Es el único que me puede salvar de todas las fechorías y atrocidades que yo he cometido. Y él fue a buscar, no se quedó con esa idea, porque él escuchó, dice, un paralítico caminando, un ciego ahora mirando, un leproso limpiado, y yo tengo toda mi familia que me odia y todo el pueblo me odia. ¿Cómo puedo ser yo restaurado, reconciliado con mi familia, con la sociedad? Él está súper recontra perdido, sin esperanza. Y escucha que ese Jesús es poderoso, restaurador de la vida de las personas, de las familias, restaurador de la salud, restaurador de los propósitos del mañana, del futuro. Saqueo no se queda con ese pensamiento. Saqueo va a buscar a Jesús. Digan, buscar a Jesús. Y cuando Saqueo va a buscar a Jesús, en ese encuentro está su restauración. En ese encuentro, él entra en ese pacto porque Jesús lo mira, le ve con todos los deseos y le dice, Saqueo, bájate de ahí, de ese árbol, y corre a tu casa porque me es necesario entrar en tu casa hoy mismo. Y Jesús va a la casa de Saqueo. Y Jesús le dice a Saqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amén. Ojo, aquí nosotros podemos ver que él es cambiado en su estructura de su conciencia. Porque él dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si a alguien le he robado, le devuelvo 4 veces. No dice, le devolveré, hablando en tiempo futuro. Él dice, ya estoy practicando estas cosas. Porque ya le nace. Porque ya estaba a las puertas y en ese encuentro con Jesús ya había determinado y ya estaba haciendo cosas. Y Dios simplemente fue a confirmarle diciendo, la salvación ya llegó a tu casa. Tú eres parte del nuevo pacto. Hola. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en la sangre de Cristo, la sangre del Cordero en Egipto los protegió del juicio de la muerte, era la señal de que esa familia había aceptado el pacto de bendición, el pacto de gracia, el pacto de protección, el pacto del favor de Dios con esa familia. La sangre era la señal y nosotros tenemos que aprender a mirar que esa sangre es la que nos protege. Esa sangre es la que hoy nosotros vamos a participar de esta Santa Cena. Tenemos que mirarlo no como un símbolo simple, común,
sino como un hecho real de que esa sangre es la que ha sellado ese pacto y que yo tengo un pacto con Dios y que esa sangre es la que hace que todas las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida sí o sí. Amén. Entonces cuando Pablo dice, y la sangre, supuestamente el escritor del libro de Hebreos, estoy viendo nuevamente Hebreos 9:14, la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de esos animales hizo muchas cosas buenas, ¿cuánto más la sangre de Cristo va a limpiar nuestra conciencia? No va a eliminarla, no va a apagar nuestra conciencia, porque muchos tienen la conciencia encendida, diciendo esto es malo, esto es bueno, hice tantas cosas malas, creo que soy indigno, viven culpables, siendo juzgados y condenados por la conciencia que no está lavada, que no está limpiada. Pero cuando la conciencia es lavada y limpiada, nos limpia de toda obra muerta, de obras de pecado que nosotros hayamos cometido y de obras religiosas que nosotros estamos intentando hacer para ser aceptos delante de Dios. Que ese es otro tema que no sé si lo he predicado en la iglesia, santo Dios, o creo que lo he predicado en Ilave, pero el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:16 que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Diga que está a tu costado, nadie es justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa eso? Se llama religiosidad. Están tratando de hacer un montón de cosas para ser más aceptos delante de Dios, para ser justificados delante de Dios, tratando de hacer un montón de obras buenas para incluso conseguir el favor de Dios o alcanzar la salvación de Dios. Pero nadie va a ser justificado por las obras de la ley, por tratar de cumplir las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Digan, por la fe de Jesús. Ni siquiera dice por mi fe, pero mi fe tiene que estar puesta en la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Le preguntamos a Jesús, ¿cuál es tu fe? Yo he muerto por ti, yo he dado mi vida por ti. Esta historia me hace acordar de este soldado en Afganistán, el año 2006, santo Dios. Este soldado, Jim Tomley, creo que es él. Este soldadito es líder de una patrulla que fue a inspeccionar los territorios de Afganistán. Y cuando fue con su pequeño grupo, fue emboscado por un grupo de 50 rebeldes. Y comenzaron a disparar y disparar balas y quedaron emboscados. Y este hombre vio que uno de sus amigos se había quedado en la emboscada porque ellos habían escapado y él regresó a rescatar a su amigo y cuando regresaba lanzaron una granada y una granada de retropropulsión y cayó cerca de su amigo y él corrió este soldado y se tiró sobre la granada y la granada explotó y él murió instantáneamente. Su amigo había quedado sorprendido y la única granada que tenían estos rebeldes era esa. Su amigo soldado sobrevivió y el pequeño grupo se preguntaba cómo es que él hizo estas cosas. Lo que ellos recordaron es lo que el soldado había dicho en el campamento militar como líder. Él había dicho, si caemos en alguna emboscada, yo no los voy a dejar, no los voy a abandonar. Yo voy a estar con ustedes para ayudarles. Él le dijo como líder a su grupo. Y eso hizo él. Ojo, y eso se llama pacto. Digan pacto. Alguien que tiene un pacto con Dios no está preguntando, ¿lo hago? No lo hago. No está con dudas en medio de la aflicción. Dice, lo tengo que hacer, porque eso es lo que yo prometí. Eso es lo que es pacto. Digan pacto. Y eso es lo que Jesús hizo. Esto no es una alegoría, porque esto es lo que Jesucristo mismo hizo. Que nosotros, teniendo una granada que está a punto de explotar, una granada que nos acusa, con una sentencia de juicio y una condena eterna, una condena de muerte eterna,
Ojo, Jesús se lanza sobre esa granada, en medio de una balacera, en medio de un ataque de látigos, azotes, clavos en las manos, atravesados en los pies, el costado, en medio de una balacera de críticas, azotes y oposición, persecución. Jesús entrega su vida por nosotros. Él dice, yo muero por ti, para protegerte, para salvarte. Y nosotros tenemos que estar agradecidos a Él.